Génesis 28. Llamó pues Isaac a Jacob y lo bendijo y le dio esta orden: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Mesopotamia, a casa de Batuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bendígate el Dios Todopoderoso, y te haga crecer, y te multiplique, para que llegues a ser padre de muchos pueblos, y te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, a fin de que poseas la tierra de tus peregrinaciones que Dios ha dado a Abraham. Despidió pues Isaac a Jacob, el cual se fue a Mesopotamia, a Labán, hijo de Batuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Vio pues Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Mesopotamia, a fin de que allí se tomase mujer, y que al bendecirlo le había dado la orden: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Mesopotamia. Conoció Esaú que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac su padre, por lo cual fue Esaú a Ismael y se tomó por mujer sobre las mujeres que ya tenía a Mahalat, hija de Ismael, el hijo de Abraham y hermana de Nabaiot. Jacob salió de Bersabé y se dirigió a Harán. Llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya se había puesto el sol, y tomando una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera que se apoyaba en la tierra y cuya cima tocaba en el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y sobre ella estaba Yahvé, que dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu posteridad será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el aquilón y hacia el mediodía, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las tribus de la tierra. Y he aquí que yo estaré contigo, y te guardaré en todos tus caminos, y te restituiré a esta tierra, porque no te abandonaré hasta haber cumplido cuanto te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, exclamó: Verdaderamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió: Cuán venerable es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabezal, la erigió en monumento y derramó óleo sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel. Antiguamente el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo yo en paz a la casa de mi padre, entonces será Yahvé mi Dios. Esta piedra que he erigido en monumento será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te daré el diezmo sin falta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Este lugar donde Jacob durmió, donde tuvo esta visión, este sueño de la escalera, que más bien que escalera probablemente era una torre escalonada, un sigurat, como la torre de Babel, con la diferencia de que la torre de Babel había sido una iniciativa del hombre para unir este mundo con el cielo. En cambio aquí en esta visión es Dios quien toma la iniciativa. Esta escalera desciende del cielo. Por eso este lugar, que se va a llamar Betel, es la anti-Babel. O sea, el hombre busca alcanzar la felicidad, el cielo, pero sin la ayuda divina. En cambio, Dios quiere salvarnos, y por eso Él manda a su Hijo, que según San Juan Crisóstomo, la escalera es figura de Cristo, Verbo encarnado, que junta el cielo con la tierra, para que nosotros ascendamos allí. Uno que entendió esto muy bien fue San Juan Clímaco, muerto por el año 605, hace más de 1400 años. Se cree que era de Palestina,
que cuando tenía 16 años se retiró de este mundo a un monasterio en el monte Sinaí, en el desierto donde Moisés recibió las tablas. Allí al pie de ese monte se encuentra un monasterio y allí por espacio de 10 años se dedicó a buscar la santidad. Él cuenta que dos cosas le ayudaron mucho: el no dedicar tiempo a las conversaciones inútiles y segundo, el haber encontrado un director espiritual sabio que le ayudó a reconocer los peligros que se oponen a la santidad. Luego, por inspiración divina, dejó el monasterio y se fue cerca a vivir solo, como un solitario, en una ermita, por espacio de 40 años. 40 años pasó allí dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración, a algunos trabajos manuales. Mucha gente comenzó a irlo a visitar y a pedirle consejo. Por eso fue uno de los grandes directores espirituales de esa época. Era uno de los hombres más sabios de Oriente, pero él ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un hombre sencillo, como un monje más. Todos le llamaban el ángel del desierto, y no pocas veces lo vieron levantado de la tierra y suspenso en el aire, resplandeciendo en su rostro la gracia de Dios. Ayunaba continuamente, decían los demás, que más bien el beber y el comer le causaban disgusto. Su oración más frecuente era pedir perdón por sus pecados y de los demás. Dicen que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar lo mucho que ofendemos a Dios nuestro Señor. En la cueva se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros, pobres pecadores». Luego le pidieron que volviese al monasterio para ser abad superior de todos esos monjes del Sinaí, y a ruego de ellos regresó, se convirtió en superior. El don principal que Dios le dio fue ser un gran director espiritual, aunque muchos otros monjes le criticaban que perdía mucho tiempo hablando con las personas. Entonces él se impuso un año de silencio, en el cual no hablaba con nadie ni dirigía espiritualmente a nadie, por lo cual al finalizar ese año los monjes les pidieron encarecidamente que volviese a compartir su sabiduría, a guiarlos, que no le hiciese caso a las malas lenguas. Y allí va a escribir un famoso libro, un tratado que fue muy leído en la Edad Media, que se llamó La Escala Espiritual, que así como esta escala de Jacob, es una escala que nos lleva al cielo. O sea, él nos comparte todo lo que aprendió del Espíritu Santo, de la Sagrada Escritura, de su contacto con las almas, siendo superior de los monjes. Toda esa experiencia la puso en este libro. Y dice que esta escalera tiene 30 escalones. El camino del monje desde que renuncia al mundo hasta que llega a la perfección del amor en esta vida. Es un tratado completo de vida espiritual de los primeros siglos. El Papa Benedicto, en una de sus catequesis que dio sobre los santos padres y los grandes santos de la Iglesia, se pregunta si nosotros que vivimos en el mundo podríamos alguna vez alcanzar esa perfección de San Juan Clímaco o de los monjes, si esa obra realmente nos puede ayudar a nosotros, habiendo tantos años de por medio y siendo vidas tan distintas a la de los monjes del desierto a la nuestra. Sin duda, la perfección la han alcanzado incluso niños, como los pastorcitos de Fátima, hombres sencillos de campo, como el beato Franz Jagerstatten, del que hablaremos en algún momento, y tantos otros. Porque lo que enseña San Juan Clímaco en su escala espiritual, también el laico puede y debe buscar de vivir a su manera en el mundo. Miren, lo que dice San Juan Clímaco en estos 30 escalones, que el Papa Benedicto dice que se pueden dividir en 3 grandes partes, los primeros 4 escalones, en el que San Juan Clímaco nos enseña cómo romper con el mundo y volver a la infancia evangélica, hacerse como niños. Y sobre todo el 4º escalón, donde San Juan Clímaco habla de la obediencia, la importancia de la obediencia. Después, en la segunda parte, San Juan Clímaco habla del combate contra las pasiones. Son 19 escalones.
Por ejemplo, uno de los escalones es mortificar la ira, practicar la mansedumbre, olvidar las injurias que nos han hecho. El 10º escalón es no murmurar. El 11, el no hablar demasiado. El 12, cómo evitar la mentira. El 13, cómo evitar la pereza, y sobre todo la pereza espiritual o llamada asidia. El 14, cómo luchar contra la famosísima y perversa señora de la gula, dice. El escalón 15 de la castidad. El 16, cómo luchar contra la avaricia y alcanzar la pobreza y desnudez de todas las cosas. En el 18, por ejemplo, habla del tema del sueño, de cómo dormir, cómo también cantar los salmos en la comunidad, rezar en comunidad. Está hecho para los monjes principalmente, pero son virtudes interiores que todos podemos practicar. El escalón 21 habla de las muchas maneras que podemos vanagloriarnos. El 22 sobre la soberbia. Y ya la última parte, la tercera, está dirigida a los más perfectos, a los más avanzados en la vida espiritual. Por eso escribe en el escalón 25 sobre la humildad, en el 26 sobre la discreción, o sea, cómo discernir los pensamientos, los vicios, las virtudes. En el 27 sobre la quietud del cuerpo, del alma. El 28 la virtud de la oración. El 29 ya el alcanzar ese cielo aquí en la tierra, que es la bienaventurada tranquilidad. Y el último escalón es la práctica de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Como ven, son virtudes que todos tenemos que practicar, que se encuentran en el Evangelio. Nada más que los monjes, con estos tratados de la vida espiritual, lo alcanzan de un modo más sistemático, más rápido y más perfecto. Pero también depende mucho de la disposición, de la generosidad de cada uno. Si uno es generoso con Dios, el Espíritu Santo le hace a uno avanzar rápidamente en la vida espiritual, en la purificación. De hecho, el mismo San Juan Clímaco escribe sobre los laicos. En el primer escalón dice así: oí yo una vez a ciertos negligentes que viviendo en el mundo me decían: ¿cómo podemos, morando con nuestras mujeres y cercados de negocios y cuidados del país, vivir una vida monástica? A los cuales yo respondí: todo el bien que pudiereis hacer, hacedlo. No injuriéis a nadie, no digáis mentira, no toméis lo ajeno, ni os levantéis contra nadie, no queráis mal a nadie, frecuentad las iglesias y los sermones, o los retiros diríamos hoy en día. Usad de misericordia con los necesitados, no escandalicéis ni deis mal ejemplo a nadie, no seáis favorecedores de bandos, ni entendáis en sustentar discordias, sino más bien en deshacer las peleas, ¿no? Contentaos con el uso legítimo de vuestras mujeres, porque si esto hiciéredes, no estaréis lejos del reino de Dios. Estos consejos, que todos los días podemos ponerlo en práctica, hasta la persona más sencilla, es lo que nos va a llevar a subir por esta escalera espiritual hacia Dios. Cuando cumplió los 80 años, se retiró de abad y dejó a su hermano a cargo del monasterio, pues quería volver a su ermita para allí morir en paz. Antes de morir, su discípulo predilecto le pidió llorando: Padre, lléveme en su compañía al cielo. San Juan Clímaco oró y le dijo: tu petición ha sido aceptada. Y pocos después moría también Jorge.